Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Les invito a que abran o enciendan la palabra del Señor en esta mañana en 1 Pedro, capítulo 1. Vamos a considerar hoy 4 versículos, el 13 al 16 inclusive. 1 Pedro, capítulo 1, estamos haciendo prueba de sonido. Verso 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. ¿Qué habrá pasado por la mente de cada uno de nosotros cuando Federico leía los 7 versículos de Isaías capítulo 6? ¿Y qué se habrá trasladado a nuestra mente, a nuestro pensamiento, cuando cantábamos los 2 primeros canciones o himnos que son prácticamente un reflejo de ese pasaje de Isaías capítulo 6? ¿Qué nos produce? ¿Qué genera eso en nuestras mentes? Esta mañana, cuando lo hemos leído, al final del mensaje de hoy lo vamos a volver a leer, pero cuando nos ha tocado leerlo en casa, ¿qué genera? Expectativa, esa visión que tiene el profeta, una visión sumamente extraordinaria del trono celestial, del Cristo preencarnado. ¿Qué genera en nosotros? Admiración, temor santo, curiosidad. Quisiéramos tener más detalles de cómo eran esos serafines, quisiéramos tener más detalles de cómo era el rostro del Señor, de esas faldas que ocupaban todo el templo, de ese humo. Había humo ahí, si había humo es porque había un sacrificio por los pecados de alguien y eran los pecados de ese profeta que estaba allí. Pero ¿qué produce en nosotros esa imagen sumamente extraordinaria? ¿Y qué habrá producido también esta mañana esas por lo menos 2 canciones que cantamos al principio, que repito, eran un reflejo de Isaías capítulo 6? La segunda canción, sumamente conocida por todo el pueblo evangélico sin importar denominación, en mí produjo mucha emoción. Se juntan las emociones porque, bueno, comienza el año, hace 2 días atrás, uno ya es un año más viejo, o más maduro, o más sabio. Pero lo que a mí viene a mi mente cuando cantábamos ese himno es un ejército de hermanos que han pasado por mi vida, por mi niñez, adolescencia y parte de esta juventud que todavía estoy viviendo, que ya no están entre nosotros, sino que ya partieron a la presencia del Señor. Y eso me llena de emoción, porque en la carrera de la fe ellos ya nos llevan la delantera, ellos ya están disfrutando de la presencia de ese Cristo, que ya no es el Cristo preencarnado, sino que es perfectamente hombre, perfectamente Dios. ¿Qué habrá producido entonces en esta mañana esa visión de Isaías capítulo 6 en cada uno de nosotros? Voy a leer el pasaje en cuestión, voy a orar, luego una pequeña introducción y luego sí vamos a analizar con la ayuda del Señor, versículo por versículo. Dice así, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. Elegí la Reina Valera del 60 revisada por el versículo 13. Yo siempre leo la Nueva Versión de las Américas, pero por la expresión judía del versículo 13 decidí la Reina Valera del 60 revisada. Y dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Yo soy santo. Oremos.
Amado Padre que estás en el cielo, en esta mañana nuestros corazones están llenos de gratitud una vez más porque en un nuevo domingo tu misericordia se ha renovado ante esta congregación. Podemos abrir las puertas de este lugar, podemos alabarte, podemos orar y ahora escuchar tu palabra, Señor, de un siervo inútil, imperfecto, Señor. Y Señor, te rogamos que si en esta mañana hay alguien entre nosotros que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, no ha acudido a Cristo en arrepentimiento y fe, en el beneplácito de tu voluntad, con el poder de tu palabra y del Espíritu Santo, toques ese corazón y esa persona pase de condenación eterna a vida eterna. También te rogamos, Señor, por cada una de las piedras vivas que se congregan en este lugar, que el proceso de santificación esta mañana vaya acumulando gracias, Señor, para que vayamos cada día pareciendo más y más a ese varón perfecto, nuestro Salvador y Señor Jesús. Te damos gracias por este momento, te damos gracias por tu palabra, agradecidos en los méritos de nuestro Mesías extraordinario, el Yo Soy, nuestro Salvador y Señor Jesús. Amén. Me dijeron que tenía Fernet, pero era mentira. El vaso, no tenía Fernet. Hay un colegio secundario, y creo que también primario, ya Santiago sabe cuál es porque estuvimos charlando, que está justo, es privado, frente, y Leonardo también lo debe conocer, está justo enfrente del ala este de la terminal. ¿Cómo se llama ese colegio? ¿Alberto? Bien, el nombre original era un señor cuyo nombre original, las palabras son bastante complicados de pronunciar, se llamaba Ludwig Philipp Albert Schweitzer, Luis Felipe Alberto Schweitzer en español. Albert Schweitzer fue un teólogo franco-alemán, bautista, protestante, pero además fue médico, fue filósofo y fue un excelente músico. No sé si tan bueno como el Federico y Leonardo, pero fue un excelente músico. Y él en el año 1952, hace 73 años, recibió el Premio Nobel de la Paz por una serie de cosas, de actos muy bonitos que él hizo en favor de la humanidad. Recibió ese galardón. Días después de recibir el Premio Nobel de la Paz, le hacen un reportaje. Todos querían hacerle reportaje a Albert Schweitzer, y en uno de los reportajes, o en el primer reportaje que le hacen luego de ese galardón, el periodista en turno le pregunta al doctor Schweitzer, ¿cuál cree usted que es el peor flagelo o el peor mal del hombre del siglo XX? Y sin muchos rodeos, Schweitzer dice, el peor problema, el peor mal, el mayor flagelo que tiene el hombre del siglo XX es que el hombre del siglo XX no piensa. No piensa. Bueno, si el hombre del siglo XX, de hace 73 años atrás, no pensaba, el del siglo XXI no ha mejorado la raza. Estamos envueltos en un montón de situaciones, de obligaciones, de autopresiones, de este tipo de cosas, por ejemplo, que en algunos casos son instrumentos de trabajo, pero en otros casos son situaciones o instrumentos de distracción, y el hombre no piensa, actúa casi por inercia. Lo que en siglos pasados era un beneficio, tal vez de los más ricos, pasar 2 o 3 horas del día solamente para reflexionar, para pensar, para rumiar, el hombre del siglo XX, del siglo XXI, prácticamente no hace uso del beneficio del pensamiento. Y ustedes dirán esta mañana, bueno, pero ¿qué tiene que ver el uso del beneficio del pensamiento, esta declaración de Alberto Schweitzer, con Isaías capítulo 6, con las canciones que hemos cantado, sobre todo las 2 primeras? Bueno, los 4 versículos que vamos a analizar en esta mañana tienen 3 fundamentos: el pensamiento, la santidad de Dios y nuestra santidad. El pensamiento, pensar bien, la santidad de Dios y nuestra santidad. En el transcurso de la carta, los muchachos lo han venido explicando muy bien, nosotros hemos podido ver de la pluma del apóstol Pedro distintas expresiones que tienen que ver con usos y costumbres judías o del antiguo pacto, que él las convierte en una metáfora para tratar de unir los 2 pactos, o de establecer este nuevo pacto, el pacto de gracia, y ya ha caducado el antiguo pacto. Por ejemplo, una de esas expresiones, la explicó Leonardo en el primer mensaje, es ser rociados con la sangre. Está haciendo referencia el apóstol a ser rociados, de forma metafórica, con la sangre de esos animales del antiguo pacto, pero ahora es por única vez,
la sangre de Cristo. De forma metafórica, esa expresión está uniendo los dos pactos. Luego, Federico estableció el concepto de herencia hace algunos domingos atrás. Si bien la herencia es un beneficio universal, no solamente del pueblo judío, pero para un judío la herencia tenía connotaciones sumamente extraordinarias. Iba más allá de lo económico y de lo social. Tenía connotaciones espirituales. Para un judío perder la herencia era bastante bravo. Era bastante difícil. Era como ser quitado y desarraigado de la familia. Era convertirse literalmente en un huérfano. El concepto de herencia también tiene una expresión de metáfora entre el antiguo y nuevo pacto. Después vamos a encontrar que, y también lo explicó Federico, el oro y la escoria del oro comparado con la legitimidad de nuestra fe. Eso lo explicó muy bien Federico también, eso es una metáfora. El oro es un metal sumamente precioso e importante para el pueblo judío. También la expresión habiendo purificado. Eso también es algo que tiene que ver con el antiguo pacto, una tarea del sumo sacerdote que era purificar las distintas partes del templo y al pueblo también. Ahora nosotros hemos sido purificados por la sangre, por la obra de vida, muerte y resurrección del Señor. Otra metáfora que une el antiguo pacto que ha caducado con el nuevo pacto de gracia, que es el que disfrutamos nosotros. Y después vamos a encontrar más adelante, en el capítulo 2, otras metáforas, piedra viva, por ejemplo, y piedras vivas. Piedra viva, una sola, está haciendo referencia a la piedra del templo, la piedra angular o la piedra basal. Casualmente o no, esa piedra basal se encontraba justo en el templo debajo del lugar santísimo, donde estaba la presencia del Señor. Bueno, ahora la piedra viva es Jesucristo. Y las piedras vivas, las piedras que formaban ese templo, que no eran vivas, eran piedras inertes, ahora son piedras vivas porque el edificio no es un edificio material, es un edificio espiritual y cada uno de los que estamos aquí somos esas piedras vivas. Y no es casual que justo Petros, piedra, esté hablando metafóricamente de la piedra viva y de las piedras vivas. Eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Y otra metáfora que también vamos a encontrar, bueno, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. En el capítulo 4 vamos a encontrar el fuego de prueba, el ensayo de los metales. Y después vamos a encontrar también apacentar la grey de Dios, que es la metáfora de las ovejas y el pastor. Pero hoy, en el versículo 13, el apóstol pone de relieve una nueva expresión metafórica: ceñid los lomos. Ceñid los lomos. Y vamos a explicar qué significa eso cuando entremos al versículo 13. Lo cierto es también, con respecto a la persona de Pedro, que a él le costó muchísimo. Si hay alguien al que le costó un montón, lágrimas, sudor, sangre, por así decirlo, desarraigar cosas de las costumbres judías y del antiguo pacto y pasar a este nuevo pacto de gracia, fue él. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, yo ya pasé todos los versículos, los pueden buscar ahora, si no lo cotejan después en casa para no perder tiempo. En Hechos capítulo 10, versos 10 al 15, nosotros vamos a ver una situación que pasa Pedro, donde él tiene hambre, tiene mucho hambre. Se va a la azotea de un edificio a orar, entra en sueño, y en ese sueño él tiene un sueño, baja un lienzo con muchos animales, están mezclados los animales puros y los impuros, o sea, los inmundos para la ley mosaica y los puros, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no voy a comer nada que sea inmundo. Y el Señor le dice: no califiques de inmundo algo que yo ya he purificado. No está hablando, ustedes después vean el contexto, en la predicación a los gentiles o el evangelio a los gentiles, no está hablando del hecho de que él ya puede ir a comer alimentos inmundos, sino que está hablando que entre los judíos también van a haber gentiles que se van a convertir al evangelio. El evangelio no era solamente exclusividad de los judíos, habían gentiles que iban a recibir la palabra del Señor y que se iban a convertir. De dos pueblos, el Señor hizo un pueblo. Derribó la pared que separaba, con su vida, muerte y resurrección. Hay otro evento también, en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 16, donde ella la pasó mal Pedro, porque se peleó ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Estuvieron casi, dicen los historiadores, aproximadamente 10 o 15 años sin dirigirse a la palabra. ¿Por qué? ¿Qué hacía Pedro? Se juntaba con gentiles que se habían convertido al evangelio, comía con ellos, la pasaba bien, jugaban a la play, hacían todas esas cosas, pero cuando veía un grupo de judíos cristianos, se apartaba por temor, tenía miedo.
Entonces eso el apóstol Pablo lo tildaba de hipócrita, era un hipócrita y lo confrontó. Esa es la palabra que a ustedes tanto, bueno, a mí también nos gusta usar. Lo confrontó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro por hipocresía, y eso también es algo que nos muestra a nosotros cuánto le costó a Pedro salir de un lugar para vivir completamente en el pacto de gracia. Bueno, y otra cosa también que podemos recordar por ahí, siempre cuando recordamos a Pedro, lo que recordamos son las cosas malas, la negación de Pedro. Negó al Señor ¿cuántas veces antes que el gallo cantara? 3 veces. Pero hay una realidad, y nosotros tenemos que ser justos con el apóstol Pedro. Él hizo una declaración sumamente extraordinaria, una declaración fundamental. Un día el Señor le pregunta: Pedro, ¿quién crees tú que soy yo? ¿Qué responde Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una declaración extraordinaria, y el Señor responde: sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre esta declaración, yo edificaré, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas situaciones nos dan la pauta a nosotros de que cuando llegamos al Evangelio no cambiamos inmediatamente. Hay una progresión en nuestra santidad. Yo siempre pongo el ejemplo de esa persona que ha estado fumando durante muchos años, 10, 20, 30 años, se convierte al Señor, no deja el cigarrillo automáticamente. Antes el cigarrillo le generaba placer y también le molestaba porque le hacía mal al cuerpo. Ahora le molesta porque aparte de hacerle mal al cuerpo, el Espíritu Santo le está diciendo no fumes. Pero hay un proceso cerebral por esa adicción de tanto tiempo que cuesta, va a llevar un proceso, en el mejor de los casos probablemente, bueno, en 1 mes, 2 meses deje el cigarrillo, pero no siempre es así. Bueno, en nuestro caso es igual. La doctrina reformada lo dice, nuestra santificación legal y posicional es absoluta desde el momento que nos convertimos. Ahora en la práctica, progresiva. Paso a paso. Y Pedro y Juan, que también lo estudiamos, es un ejemplo. Bueno, vamos a empezar por el versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa expresión, por tanto, es una conjunción, es como consecuencia de todo lo que ya ha venido enseñando Leonardo y Federico. Ahora ustedes deben hacer esto. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la carta a los Romanos, cuando el apóstol llega al capítulo 12 y dice, por las misericordias de Dios. Bueno, todos los capítulos anteriores, los 11, es la sumatoria de las misericordias de Dios. Y en función de esas misericordias, que también lo vamos a leer, en el capítulo 12, el creyente de Romanos, el creyente debe comportarse de tal o cual manera. Es una conjunción. Y dice: por tanto, como consecuencia de haber recibido distintas bendiciones que ya los chicos nombraron, la bendición, por ejemplo, de la elección, del nuevo nacimiento, de una esperanza viva, de una herencia incorruptible, marcesible, una fe poderosa, los beneficios de los sufrimientos de Cristo. En función de todo esto, ustedes, los creyentes de la diáspora, los expatriados, deben hacer esto, actuar de determinada manera. Y lo primero que le dice es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando una persona del siglo I escuchaba la expresión ceñid los lomos, lo primero que pensaban, lo primero que se venía a la mente era la indumentaria de esa gente, la manera de vestir. Sin importar el oficio que tuviesen o el género, todos mayormente usaban una túnica larga. Después, en el interior de esa túnica podía haber distintas prendas según el oficio y el género de la persona, y en el exterior de la túnica también. Por ejemplo, no eran lo mismo las piezas internas de un soldado a un agricultor a una mujer, pero todos tenían túnicas largas. El tema es que cuando tenían que realizar cierta tarea, esa túnica larga generaba incomodidad. Era muy larga. Por ejemplo, un soldado romano que tenía la túnica, si tenía que salir corriendo para perseguir a un malhechor, y se le complicaba. Un tipo del campo, si tenía que sembrar o cosechar, también se le complicaba. Una mujer, si tenía que ir al río a lavar la ropa y arrodillarse o ir a buscar agua, también se complicaba. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban la punta de la túnica, la parte más baja de la túnica, la subían hasta la altura de la rodilla, la pasaban por arriba de un cinto, ceñían el cinto y ya quedaba de la rodilla para abajo más liberado el cuerpo. Entonces tenían la posibilidad de desarrollar la tarea, perseguir ladrones, cultivar o ir a lavar la ropa al río,
con mayor facilidad. Acá esta metáfora significa: ciñan los lomos de vuestro entendimiento, prepárense, para pensar bien, para pensar de manera correcta. Eso es lo que significa. Tengan una forma de pensar correcta, porque la mente de todo ser humano, y la mente del creyente no es una excepción, es un campo de batalla. Acá se produce todo. Nosotros acá decidimos si vamos a obedecer, qué vamos a obedecer, qué vamos a decir, cómo vamos a hablar, si vamos a pecar, cómo vamos a reaccionar ante las distintas situaciones de la vida. Todo comienza acá. Es una batalla permanente, la batalla de la mente, contra los tres enemigos que tenemos nosotros: el mundo, que tiene su forma de pensar; Satanás, que nos susurra al oído, que anda todo el tiempo como león rugiente a ver a quién devorar; y el peor de todos, como siempre digo, esa bomba de tiempo que llevamos dentro, la carne. Pero nosotros en esta mañana vamos a presentar 3 argumentos para ganar la batalla de la mente. Primer argumento, la mente de Cristo. Segundo argumento, los pensamientos correctos. Tercer argumento, una constante y progresiva renovación de la mente. En ese ceñid los lomos de vuestro entendimiento, el primer argumento. Y si ustedes quieren y me pueden acompañar, 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. Hemos encontrado 3 imperativos también en ese versículo: ceñid los lomos, sed sobrios y esperad. Mientras ustedes buscan 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El verso 15 dice: en cambio, el espiritual, es decir, nosotros, los convertidos, los elegidos, los portadores del Espíritu Santo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir al cielo? ¿Hacer una tomografía computada de la mente del Señor? ¿Un escáner? Eso no lo podemos hacer. O sea, hubo una sola persona que fue y volvió, y no fue en el cuerpo, sino en el espíritu. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros sabemos cómo piensa Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Esta es la doctrina de la iluminación. La mente de Cristo. Acá está. Está, bueno, en forma impresa o en forma digital. ¿Ustedes quieren saber cómo piensa el Señor? Acá está cómo piensa el Señor. ¿Ustedes quieren saber qué le agrada al Señor? Acá está lo que le agrada al Señor. ¿Ustedes quieren saber, y yo, cómo deberíamos reaccionar ante algún gris que tenga la vida, alguna decisión? Acá está, la mente de Cristo. La santidad es eso: pensar, hablar y actuar como el Señor. Hay una frase de un predicador escocés presbiteriano, Horatius Bonar, muy precioso, también era poeta. Dice: un Cristo que mora en nosotros, en relación a este pasaje, y un Espíritu que mora en nosotros son, aunque no la misma cosa, cosas equivalentes. El hombre natural está espiritualmente muerto. Cuando dice espiritual, Pablo, en 1 Corintios, está hablando de la persona no regenerada. Y nosotros siempre solemos cantar una canción que dice: Cristo es mi sabiduría. Motivo cual, argumento inicial para vencer la batalla en el campo de mente, es la palabra del Señor, la mente de Cristo, la cual está disponible para nosotros. Segundo argumento, los pensamientos correctos. Y la mente del ser humano también, y de los creyentes, es donde se forman las preocupaciones, los afanes de la vida. Todos vivimos preocupados, y la voluntad del Señor no es que vivamos preocupados, la voluntad del Señor es que no nos afanemos. Él ha prometido que no nos va a faltar nada, y en ese nada, bueno, ya sabemos que también están las situaciones adversas. Filipenses 4, versos 6 al 8, en el contexto de las preocupaciones, es un pasaje sumamente conocido. Dice el apóstol: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás,
y esto es sumamente interesante, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. ¿Se dan cuenta? La mente es un campo de batalla y nosotros tenemos todos los argumentos para vencer en ese campo de batalla. Por ejemplo, la mente, que tiene una lucha con la carne todo el tiempo y con el mundo, me dice, o nos dice a todos nosotros, no estamos exentos ninguno de los que estamos acá, algunos un poquito más, un poquito menos, ¿cómo voy a llegar yo a fin de mes? Yo ya sé todo lo que tengo que pagar en este mes y estoy calculando con lo que me entró y no llego. Y no llego, y le estoy buscando las vueltas y no llego, y estoy tratando de ajustarme y no llego. Pero la mente de Cristo nos dice que debemos presentar nuestras peticiones con ruego y acción de gracias. Y la mente de Cristo nos dice que debemos pensar en ciertas cosas, en todo lo honesto, en todo lo justo. O sea, además de orar, debemos trabajar que nuestra mente piense en ciertas situaciones, en todo lo que tenga virtud. Y ese es el Señor. Seamos honestos, nosotros podemos estar llenos de preocupaciones, y de hecho lo estamos. ¿Qué irá a pasar con el salón? Si va entrando cada vez más gente a este lugar, necesitaremos otro lugar más grande, a veces nos cuesta. Bueno, ayer nos tranquilizamos un poco porque vimos que los números están bastante bien, pero bastante bien. Y eso nos genera cierta tranquilidad, pero no siempre es así. Sin embargo, cuando nos arrodillamos en nuestra cámara secreta ahí en casa, y oramos y pensamos en el Señor, empieza a haber paz en nosotros. Empieza a haber tranquilidad, empieza a haber una paz mental. Si la situación es complicada por ahí, o una enfermedad, o cualquier otra situación, pero el pensar bien, el pensar en lo justo, en lo honesto, en lo que tiene virtud, y orar con acción de gracias, definitivamente trae paz. El Señor lo promete. Tercer argumento para ganar la batalla de la mente: una constante y progresiva renovación de la mente. Si quieren pueden buscar este pasaje ultra conocido, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Y ahí entra el concepto de metanoia. ¿Qué significa eso? Cambio de mentalidad, arrepentimiento, una transformación de la mentalidad. Y el apóstol dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que es todo lo que venía diciendo en los capítulos del 1 al 11, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Claro, para un judío del siglo I, cuando escuchaba la palabra sacrificio, lo primero que venía a la mente era un animal y muerto. Pero está hablando acá de sacrificio vivo. Este sacrificio no es para salvación, ya lo hizo el Señor. Este es un nuevo sistema de sacrificio para la santificación progresiva de cada uno de los creyentes. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es un salto al vacío la fe evangélica. La fe cristiana no es un salto al vacío. Hay un libro del doctor William Craig que dice, el título es Fe razonable, y la fe cristiana es una fe razonable. Tiene sentido. La vida, la muerte, la resurrección del Señor tiene un sentido que es explicable y que es entendible y que nosotros debiéramos conocer a la hora de presentar el Evangelio. Con sencillez, pero deberíamos conocerlo. Y en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, es decir, esta, la revelada, agradable y perfecta. Ahí tenemos el concepto entonces de metanoia, de un cambio de mentalidad. Y como decía Juan Calvino, nosotros nos arrepentimos una vez cuando entramos a la familia de la fe, para luego continuar arrepintiéndonos, para que haya un continuo arrepentimiento. Nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor, a conocer lo que dice el libro, a conocer la voluntad revelada del Señor, que es agradable y perfecta. Y si antes robábamos, ahora, al renovarse nuestra mente, dejamos de robar y empezamos a trabajar para ganar el sustento y para compartir con aquel que está pasando necesidad. Si antes mentíamos, ahora que nuestra mente se está renovando con la mente de Cristo, decimos la verdad, unos para con otros, y hablamos de la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Antes hacíamos muchas cosas y ahora, a renovarse nuestra mente por medio de la saturación de la palabra del Señor, dejamos de hacer cosas que antes amábamos para empezar a hacer cosas que antes, en nuestra antigua vida, odiábamos. Eso también es santidad progresiva. Una mente saturada de la palabra del Señor. Nuestras reacciones ahora van a estar medidas por este libro, sea cual sea la situación que estemos viviendo.
podemos estar pasando situaciones de escasez, de enfermedad, de muchas presiones en el trabajo, en el ministerio, pero ahora nuestro deseo es agradar al Señor y entendemos que sea cual sea la situación límite que vivamos, no tenemos derecho a pecar. Alguno dirá, bueno, la estoy pasando tan mal, estoy viviendo tantas presiones que tengo el derecho a una pequeña licencia, ¿no? Estamos llamados a ser santos, aún en las situaciones más difíciles, ahí donde se está probando y está creciendo realmente nuestro carácter. Eso también lo explicó Federico hace un par de semanas atrás. Ahora, el segundo imperativo que encontramos en el versículo 13, el primero era, bueno, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y dice, sed sobrios. Sed sobrios. La palabra griega para sobrios es nefo, y nefo, además de significar que ausencia de borrachera, ausencia de mosto, ausencia de fernet, me prometieron que había fernet y no hay fernet acá, significa tener una mente pura, una mente concentrada, una mente liviana, no adulterada. Eso significa nefo. Una mente que sea prudente, que piense bien, una mente controlada por pensamientos correctos, no por fantasías, ni fábulas, ni cuestiones raras. Y como tercer imperativo en este versículo, Pedro dice, y esperad. Esperad por completo. ¿En qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En la introducción de esta carta, en el saludo inicial, eso lo explicó muy bien Leonardo, el apóstol en una de las partes de la salutación dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Y lo cierto es que las gracias iniciales que nosotros hemos disfrutado se han ido multiplicando y se han ido añadiendo. Por ejemplo, y ahora cuando estuvimos orando, Melvin nombró algunas de esas gracias. Estas gracias añadidas son la gracia de la elección, de la regeneración, del llamado, del arrepentimiento y fe, de la justificación, de la expiación, de la santificación, de la redención y remisión, de la adopción, de la sustitución, de la propiciación, del bautismo del Espíritu Santo y de todos los favores relacionados con esta vida. Comida, vestido, una esposa. Una esposa es una gracia. Todos ustedes, los que están casados, tienen la gracia de una esposa, una gracia irresistible. Porque cuando la conocieron, se enamoraron y no se pudieron resistir y se tuvieron que casar. Aunque parezca gracioso, eso tiene mucho que ver con el llamado eficaz que vamos a ver también ahora. Sin embargo, más allá de todas esas gracias que ya experimentamos y las que estamos experimentando, como la comida, el vestido y demás, hay una gracia que todavía los hijos de Dios, ustedes y yo, no experimentamos. Una gracia futura. Y ya lo hemos hablado el año pasado y el anterior también, en charlas informales o en los grupos de los viernes y los sábados, de las distintas posturas que hay con respecto a los eventos futuros. No es mi deseo, ya me conocen, entrar en debate, pero bueno, ustedes saben que hay un montón, hay distintas posturas. Estamos los hermanos que creemos en un premilenio, los que creen en un postmilenio, aquellos que no creen en un milenio literal. Estamos los hermanos que creemos en un periodo de tribulación de 7 años, estamos los que creemos en un rapto pretribulacional, hay otros que creen en un rapto en el medio de la tribulación, hay otros que creen en un rapto después de la tribulación, hay otros que creen que la tribulación ya pasó. Distintas posturas. Hay que aprender a escuchar todas las posturas y entenderlas y estudiarlas, pero hay algo que todos, los que pensamos de distintas maneras, tenemos en común. Cristo vuelve. Cristo vuelve porque lo prometió, como dice un himno, la parucía del Señor. Cristo vuelve. Vos podés ser dispensacionalista, podés ser premilenialista, amilenialista, tribulacionista, podés ser cualquier bicho raro. Pero un verdadero hijo de Dios sabe que su Salvador vuelve. Cristo vuelve. Y eso es algo sustancial de nuestra fe. No lo podemos negar. El Señor prometió que vuelve. Ahora, mientras vuelve, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El texto dice, esperad por completo. ¿Esa espera es pasiva? Tenemos que estar de brazos cruzados esperando. Cuando a un novio judío, y este es otra expresión de las costumbres judías, elegía la mujer con la cual se iba a casar, su novia, había un contrato con una serie de ítems que llenar y situaciones, la familia del novio tenía que traer un montón de presentes, todo caro, bueno, era según también la situación económica del novio. Y según el valor que para él representaba la novia, traía regalos, presentes a la familia de la novia, firmaban un contrato, en hebreo ese contrato se llama la ketubá, y sellaban el contrato, ¿saben con qué?
con una copa de vino. Con una copa de vino. Después de sellar el contrato, de firmarlo y demás, y de quedar de acuerdo en qué tiempo iba a venir el novio a buscar a la novia para casarse, eso es realmente el desposorio. Era el estado que tenían José y María cuando fue concebido el Señor por el Espíritu Santo. El novio se retiraba, se iba a su casa a preparar la morada en la que iban a vivir con su esposa. Podía pasar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. El novio estaba preparando la morada donde ellos iban a vivir. Y la novia estaba esperando por completo esa gracia, pero no estaba esperando de brazos cruzados. La mujer, la novia, en ese periodo de espera, estaba siendo entrenada para ser una excelente esposa, para comportarse bien, para ser una ayuda idónea. Es exactamente lo que la novia de Cristo, la iglesia, tiene que hacer en este periodo de espera. Esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, es eso. Tenemos que crecer en santidad, tenemos que salir a predicar el Evangelio, que este año va a ser un año evangelístico, tenemos que crecer en el conocimiento del Señor para que cuando Él venga, porque, a ver, somos la novia de Cristo, pero somos la esposa inminente de Cristo. Esa boda sí o sí se va a cumplir. Tal vez el novio judío, por circunstancias de la vida, se podía morir y se truncaba el matrimonio, pero nuestro novio, nuestro futuro esposo, venció el poder de la muerte. Su venida es segura, Él va a volver. No hay forma de que no vuelva. Esperar por completo. Ahora, ¿cómo debe ser esa espera? Ya hemos dado algunos conceptos de esa espera. El verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Una de las gracias añadidas y multiplicadas que leímos más temprano es la gracia de la adopción. Y si quieren me acompaña a Efesios, este es un pasaje que todo aquel que se precie de ser calvinista lo tiene que saber de memoria. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes que el tiempo empezara a funcionar como lo conocemos ahora, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Los hijos adoptivos, esto ya lo hemos explicado otras veces, de este mundo, no llevan en sí el ADN de los padres adoptivos. ¿Y por qué? Porque no son los padres naturales, son adoptivos. A diferencia de los hijos adoptivos, nosotros llevamos el ADN de Dios. Dentro nuestro, ¿quién está? El Espíritu Santo. Llevamos el ADN de Dios. Y a diferencia de los trámites y cuestiones legales de la herencia que pueden recibir o no los hijos adoptivos de este mundo, nosotros tenemos una herencia segura. Ya lo explicó Federico. Somos hijos adoptivos del Señor por adopción, por la obra del Señor, con derechos, con un ADN espiritual, porque llevamos el Espíritu Santo, pero también tenemos una herencia segura en los cielos, que no se mancha, que no se gasta, que es eterna. Tenemos derechos también a esa herencia. Y dice que esos hijos, los hijos de Dios, ustedes y yo, todos los hijos de Dios que estamos en este lugar, tienen que tener una cualidad que es insoslayable, que no se puede intercambiar, que no se puede obviar. Y esa cualidad es obedientes. Esos hijos tienen que ser obedientes. La palabra para obedientes es una palabra griega, hupakoe, bastante complicada a esta hora. Es una persona sumisa, una persona que sabe escuchar y que sabe acatar órdenes. Eso es un hijo obediente. Bueno, y ustedes, los que están acá, la mayoría que son padres, es una alegría tener un hijo obediente. Yo veo cuando, por ejemplo, la Dayana le dice a la Sofi o a la Renata, váyanse a dormir, y las nenas como que empiezan a negociar, y un ratito más, una horita más, y la Dayana ya empieza a cambiarle lo que era una sonrisa, pero tarde o temprano las nenas acatan y se van a dormir. Y es una alegría tener un hijo obediente, y eso es exactamente lo que pasa en el corazón del Señor cuando sus hijos son obedientes. Del mismo modo, en el corazón del Señor hay tristeza cuando sus hijos no son
obedientes. Y dice, además de ser hijos obedientes, no os conforméis. Ahí tenemos otro imperativo. A los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué sería conformar? Bueno, tomar forma. Tomar forma. Hace, creo que 3 semanas atrás, cuando hicimos el brindis de Navidad, o antes, había un bizcochuelo. Bueno, siempre ustedes hacen cosas muy ricas, bizcochuelo, pero había uno que había hecho un Leonardo. Yo pregunté, ¿quién hizo este bizcochuelo? Porque ustedes saben, yo mucha harina no puedo comer por problemas hepáticos. Pero ese estaba bueno, no me cayó mal. Y una persona me dijo, no me acuerdo, lo hizo el Leonardo. El Leonardo hizo ese bizcochuelo. Entonces, ¿qué hizo el Leonardo? Yo me imagino que el día anterior hizo la mezcla del bizcochuelo, con ayuda de la Dayana, o de YouTube, ponele. Hizo una pasta acuosa, la puso en un molde, que fue el molde que después teníamos acá, y esa pasta tomó la forma de ese molde. ¿Sí o no? Fue así, mayormente así. Lo mismo con un flan o cualquier otra cosa. Es lo mismo. Nos está pidiendo el Señor que nosotros no tomemos el molde de nuestra antigua forma de pensar, de nuestra ignorancia. Ya vamos a ver qué es lo que es la ignorancia. También conformarse, en la jerga, por ejemplo, financiera o bancaria, un cajero de banco o un tesorero, a la hora de terminar el día, lo peor que le puede pasar al tipo es que el saldo que aparezca en la pantalla no sea el saldo que tenga en la caja, que haya diferencia, o el saldo que tenga en el tesoro. Entonces, cuando está por terminar su jornada de trabajo, el jefe le pregunta, ¿estás conforme? No es que está conforme con el trabajo, con el sueldo, quiere decir si está conforme, si lo que dice en la pantalla es igual a lo que tiene físico, la cantidad de dinero. Eso significa conformarse. Nosotros no debemos igualarnos a la forma de pensar que nosotros teníamos estando en nuestra ignorancia. Ahora, ¿qué se refiere Pedro cuando dice ignorancia? Y ahora, si quieren, también me pueden acompañar. Romanos, capítulo 1, verso 28 al 32. Toda esta ignorancia comienza en la mente. Dice Pablo, Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una, ¿qué dice? Mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de padres. Y miren este pecado, está en relación a lo que estamos leyendo ahora, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido, porque lo entendieron, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. O sea, ellos entendieron el juicio de Dios, que todo eso está mal, igualmente lo hacen, y aparte se ponen contentos con los otros que hacen las mismas porquerías que hacen ellos. Una mente reprobada es la ignorancia en la que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor. Es la ignorancia a la que está haciendo referencia el apóstol Pedro. Ahora, en lugar de conformarse el cristiano a los deseos de la antigua vida, ¿qué debe hacer? Y el verso 15 dice que debe hacer. Nos va llevando. El verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Otra expresión del antiguo pacto, aquel que os llamó. El uso de la palabra griega, kaleo, llamó, está hablando de la gracia irresistible. Es el día que el Señor llama a la persona para salvación. Gracia irresistible o llamamiento eficaz. Y el Señor dice, el Señor Jesucristo dice que todo lo que le ha dado el Padre, todos los elegidos, ninguno se va a perder y todos van a venir a Él. El Señor literalmente va a arrastrar a los elegidos, pero por la predicación del Evangelio. El hecho de que todos los elegidos se vayan a convertir no quiere decir que tenga que haber impasividad, pasividad en el pueblo de Dios. Todos los elegidos, todos los que se vayan a convertir, se van a convertir por la predicación del Evangelio. Y alguno dirá, bueno, pero si todos se van a convertir, ¿para qué predicamos? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el Evangelio. No hay otro método de conversión que no sea la predicación de la palabra del Señor.
como aquel que nos llamó es santo. La santidad de Dios, bueno, lo explicó Federico también en el momento de la canción y en el momento de Isaías 6, es una santidad distinta a la nuestra porque Él es un ser completamente distinto, Él es luz inaccesible, Él es un ser de otra clase. Nosotros vamos a ser santos, pero Él nunca experimentó el pecado. El Señor Jesucristo experimentó las consecuencias del pecado, pero es completamente santo nuestro Dios. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En función de esa santidad, el Señor espera que nosotros también seamos santos, siguiendo los lomos de nuestro entendimiento. En el antiguo pacto, sobre todo en la vestimenta del sumo sacerdote, había una chapita, una lámina de oro, que tenía una leyenda que decía santidad a Jehová, santidad a yo soy. Después en Zacarías hay una profecía de que en un tiempo no solamente los sumos sacerdotes van a llevar esa lámina, sino todo lo que sea consagrado al Señor, hasta las cacerolas que usan las mujeres en la casa, la parte de las orejeras de los caballos, todo lo que sea consagrado al Señor va a llevar una chapita que diga santidad a Jehová. Cada uno de nosotros, desde el momento que nos convertimos, hemos sido santificados, separados, puestos aparte. Ya no somos algo común, somos algo separado para el uso exclusivo de Dios. Cada uno de nosotros puede dedicarse a distintas cosas, puede tener distintos tipos de oficios y carreras. Algunos vendemos electrodomésticos, otros manejan colectivos, otros le avisa a la gente que hace mucho tiempo que no está pagando algo, un montón de cosas. Otros están trabajando en electricidad, otros están 9, 10 horas viendo un videojuego para ver qué falla le encuentra. Sea lo que sea que nosotros hagamos, tenemos que ser santos. Todo el tiempo de nuestro trabajo, nuestra tarea diaria, en los negocios, en el trabajo, aun cuando estemos preparando el bizcochuelo, tenemos que ser santos, separados para el uso exclusivo de Dios. Y la santidad tiene 3 connotaciones. Santidad como propósito de vida, porque para eso fuimos escogidos, para ser santos. Santidad como estilo de vida. Nuestra forma de pensar, ceñir los lomos del entendimiento debe ser santa. Nuestra forma de expresarnos no puede ser igual a la forma de expresarse de la gente del mundo. Aunque nosotros vayamos a jugar a la pelota y miremos un partido de fútbol, hasta la forma de gritar los goles nosotros tiene que ser diferente. Hasta la forma de dar indicaciones dentro del campo de juego, que es algo tan como el fútbol, tiene que ser de una manera santa. Pero también la santidad debe tomarse como requisito para el ministerio. No siempre estamos en condiciones de servir. Yo soy un caso. Tuve un tiempo donde no estuve en condiciones de servir. El Señor me reprendió a través de su palabra, a través del pastor, a través de ustedes. Pero yo voy a ir un poco más allá en cuanto a la santidad como requisito para hacer ciertas cosas. Si hay alguien esta mañana que tenga que tomar alguna decisión especial en su vida, como puede ser un nuevo trabajo, asumir un ministerio, o ahora que hermanos van a pasar por las aguas del bautismo, si hay alguien, por ejemplo, va a tomar una decisión trascendente como ponerse de novio, no sé si hay alguien acá que esté en eso, yo todavía no, o casarse, y esa persona, ese creyente, está viviendo en pecado y no está luchando contra ese pecado, yo le aconsejo que no tome esa decisión. Yo le aconsejo que ese paso trascendental en cualquiera de las esferas que yo nombré, no lo tome. Porque esa decisión trascendental está condenada al fracaso. Está condenada al fracaso. Repito, puede ser un ministerio, puede ser el hecho de participar en la membresía de la iglesia, puede ser una relación interpersonal, un nuevo trabajo. El tema de la santidad es tremendamente serio y prioritario para el Señor. El texto dice, en el versículo 16, porque escrito está. El creyente no lleva una chapita, nosotros no andamos por la vida con una chapita que dice santidad a Jehová, pero nosotros hemos sido sellados también. ¿Con qué? Somos portadores del Espíritu Santo, somos un templo, un tabernáculo, un templo portátil, porque nos podemos mover, algunos se mueven menos o más que otros, del Espíritu Santo. Y dice el texto en el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Escrito está, bueno, en un montón de partes, en varias partes, por lo menos 3 del Antiguo Testamento, pero yo elegí una. Levíticos 19:2 dice, Dios a Moisés le dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová.
Somos llamados, nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, a ser santos porque somos el pueblo ¿de quién? De yo soy. ¿Quién es yo soy? El Señor. ¿Y cómo es yo soy? Santo. Como dice Sujel Michelén, somos llamados a ser santos porque somos el pueblo de un Dios santo. El Señor Jesucristo, cuando nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo, y sean hijos obedientes, lo que nos está diciendo, yo soy, el yo soy la manera en que ustedes deben pensar. Ahora deben pensar como yo soy. Yo soy es el molde al que ustedes se deben amoldar. Ustedes deben igualar con la ayuda de los medios de gracia a yo soy. Yo soy el que soy, el autoexistente, ese que apareció en un montón de lugares del Antiguo Pacto. Y ahora para terminar, ¿qué es lo que motiva nuestra santidad? ¿Qué es lo que nos motiva a ser santos como el Señor? ¿Es el miedo a que nos pase algo malo? ¿Es por conveniencia, más allá de que la santidad conviene a tu casa, al pueblo de Dios? ¿Es la manipulación que ejerce el pastor o los ancianos o los diáconos? Yo creo, en particular, que lo que nos debiera motivar ser santos a cada uno de nosotros es esto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Si había humo porque había un sacrificio, si había un sacrificio porque había pecado. Verso 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, el Cristo preencarnado. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón, el del sacrificio, encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Lo que debiera motivarnos a ser santos es la realidad de nuestra perversa pecaminosidad y la realidad de la hermosura de la santidad del Señor. La santidad del Señor es hermosa. Aquí el profeta lo expresa de una manera preciosa, más allá que para nosotros puede llegar a quedar algo incompleto. Yo quisiera saber algo más de ese templo celestial, de cómo son los serafines, pero hay un día, y el Señor lo prometió, en que cada uno de los creyentes que estamos acá, junto con los creyentes de todos los tiempos, de otras iglesias, de otras denominaciones, nos vamos a juntar con los serafines, y juntos con los serafines, cada uno de nosotros, la música del cielo va a ser Santo, Santo, Santo. Que esa verdad extraordinaria de la santidad y la segunda venida del Señor sea lo que impregne esta mañana nuestros pensamientos. Que podamos ceñir y estar preparados para la venida del Señor. No sabemos si va a ser después de una tribulación, en el medio, antes, un reino milenial o no milenial, pero Cristo vuelve. Y vistámonos de ese pensamiento. Estemos pensando, esperando por completo, estemos preparados, trabajando activamente para el crecimiento personal y para la predicación de la palabra del Señor. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no ha acudido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo le ruego por favor que considere qué pasaría si hoy su vida se termina. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Y como siempre digo, sea cual sea la eternidad, si es en el infierno, la máquina de la conciencia allí no se apaga. Durante la eternidad usted va a tener un cuerpo también. Y va a tener una conciencia eterna de sufrimiento. Hoy es el momento de venir a Cristo. Nosotros no le pedimos ni que repita una oración, ni nos manipulamos con música, ni le pedimos que levante la mano, pero que deje que el Espíritu del Señor le hable. Y a los que ya son creyentes o creen ser creyentes, no estén todo el tiempo en la mente pensando, ¿seré o no un elegido? Porque eso le corresponde al Señor. Y en la historia de la humanidad, toda persona que se haya acercado a Cristo en arrepentimiento y fe de una manera sincera, el Señor jamás lo ha echado fuera. Venga a Cristo. Si no es el Señor, hoy es el día, venga a Cristo. Y si tiene algún problema con el Señor y ya es de Cristo, hoy es el día para arreglarlo. Hoy es el día para arrepentirse, para tener las cuentas claras con el Señor y recuperar el gozo de la salvación.
Que el Señor bendiga su palabra.